como todos los años, tenemos que estar presentes en la gran feria europea de importadores, de encuentro de importadores y exportadores. Es la emblemática, no podemos dejar de ir, tanto sea Nuga como Cial. Este año le toca a Nuga en Colonia y vamos con un stand muy lindo, un poquito más grande y con muchísimos exportadores, porque allí se reúnen todos los importadores del mundo, y que hoy por hoy Argentina tiene tantos mercados que es la única posibilidad de verse cara a cara, a pesar de que estamos en la época de la tecnología, de la informática y de las comunicaciones en IP. Muchas veces el contacto con el cliente se hace ya vía Skype o alguna de esas tecnologías. Nada cambia el cara a cara. Tenemos que empezar a ver cómo aumentamos o cómo le agregamos valor a nuestros productos para poder llegar a esos mercados. De todas maneras, las carnes bovinas, como nosotros exportamos y casi una denominación de origen es la carne argentina, yo te diría que ya no es que hay que agregarle mucho valor, sino que hay que salir a venderla con alguna presentación especial, con alguna certificación, y es la forma de agregarle valor, a pesar de que antes era un commodity, hoy ya no lo es un bien escaso. El commodity son los recortes que no van ahí, sino que se consumen en el mercado interno a través de hamburguesas y otro tipo de productos. ¿Qué tipo de público va a Nuga y qué tipo de oferta va a estar llevando el IPCBA? Bueno, a Nuga van los alemanes, que son los principales, bueno, alemanes y holandeses, son los principales importadores de la Unión Europea. Allí llevamos cortes de altísima calidad y la propuesta de este año es la misma de siempre, un restaurante para que las mesas, las empresas puedan utilizar aparte del stand para atender a sus clientes, para agasajarlos con un buen bife argentino. Tenemos un cocinero allí que es muy experimentado, que vive en Colonia, Hugo. Y creo que fundamentalmente es eso, el intercambio, verse el cara a cara, esas cosas de, no te veía hace un año, hace dos, y charlamos y vemos, y van los principales importadores europeos y muchas veces en Anuga, no tanto orientales sí vienen de China algunos, pero fundamentalmente de África. Y África es uno de los países, uno de los territorios, digamos, que todavía no está desarrollado, pero que Estamos en la zona núcleo en términos de calidad de suelos clase 1 de la región pampeana. Toda la zona del este de Córdoba, una importante zona del departamento Marcos Juárez y Leones, tiene los mejores suelos de Córdoba, de Argentina y del mundo. Así que llevar adelante todas estas iniciativas desde la complejidad de sistemas agrícolas muy intensificados, con niveles de productividad de maíces de más de 120 quintales, sojas de más de 40 quintales. El desafío para la ganadería es poder llevar adelante una ganadería de alta productividad. En el caso de este establecimiento donde estamos ahora, ¿cómo es el manejo que se realiza? Particularmente este campo, y por lo que me dicen los técnicos desde el INTA Marcos Juárez, es un campo con una tradición histórica de una ganadería de cría muy intensiva, con una carga alta de más de 2,7 cabezas o unidades ganaderas por hectárea y con un peso al destete promedio de más de 202 kilos. Con lo cual esta ganadería de cría intensiva termina complementando todo el aporte de lo que hace la agricultura. Y como decíamos, en toda esta jornada del IPCBA, de AFA y del INTA acá en Marcos Juárez, la ganadería le suma a la agricultura, y entiendo que ese es el desafío, porque la ganadería le suma a la agricultura, entre otras cosas, en términos de diversidad, que es lo que tenemos que aportarle a la simplificación de los sistemas productivos. El este de la provincia de Córdoba se simplificó en términos productivos, llevando a una agricultura de alta rentabilidad y alta productividad. La ganadería aporta, entre otras cosas, servicios agroecosistémicos al sistema de producción. Y si podemos lograr que esa ganadería sea de alta productividad y rendimiento, estos servicios agroecosistémicos empiezan a tener mucho sentido. ¿Cuáles son esos servicios agroecosistémicos? Los vinculados a ciclo del agua o ciclo de los nutrientes. Dos componentes fundamentales, ¿para qué? Para volver a la ganadería. Así que, como dice el lema, que me encantó y yo lo felicité a los creativos, la ganadería en el este de Córdoba, en suelos clase 1, los mejores suelos del mundo, también le aporta a la agricultura. ¿Qué 2 o 3 variables tiene que tener un productor de esta región en cuenta para hacer ganadería y que sea eficiente, ¿no? Tiene que llevar adelante todo lo que el INTA, las universidades y los centros de investigación aportaron a llevar adelante todos los procesos en términos técnicos y productivos. El servicio estacionado, la sanidad, el balance forrajero,
todo lo vinculado al manejo productivo y reproductivo y al manejo nutricional de la ganadería en suelos clase 1, los mejores suelos del mundo, es fundamental. ¿Por qué? Porque están compitiendo con actividades de también muy alta rentabilidad. ¿Y cuál es el desafío del INTA en este sentido? Y como en esta familia que ya es punta de lanza, ya sabe cómo hacer las cosas, tiene modelos que están replicados en el campo experimental que está acá muy cerquita, donde ya hace años que se hace una cría bovina muy intensiva o una ganadería de invernada de alta productividad, entre 800 o más de 900 kilos por hectárea. Entonces, el productor ganadero que no sepa qué hacer, que se llegue al INTA Marcos Juárez, que ahí se lo va a poder asesorar. Para eso está el INTA, o en la zona centro de Córdoba, al INTA Manfredi, donde también hay un foco en lo relacionado a los forrajes conservados, la mecanización para la ganadería y todo lo que nosotros llamamos también ganadería de precisión. Yo creo que en esta incertidumbre política, todo lo que está viviendo ahora, se está demostrando lo que venimos diciendo durante toda una vida, ¿no es cierto? ¿Qué hace política? Hace falta política de Estado, hace falta una política ganadera a mediano y largo plazo. Si tuviéramos esa política ganadera a mediano y largo plazo, si tuviera alguna incertidumbre, la verdad con la cuestión electoral sería eso, una cuestión electoral y nada más que eso. Pero bueno, como está, resulta que hoy una vaca para faena vale más que una vaca preñada. ¿Por qué? Porque ese producto tiene que salir a poner 20, 30 mil mangos, llevarla al campo, pagar una tasa de interés tremenda y cuando naca ese terreno no sabe qué pasa. Es más, cuando ese terreno sea novillo vamos a estar discutiendo el recambio del presidente que todavía no elegimos. Por lo tanto, es todo un proceso tan a largo plazo y a base de billetera propia, sin ningún tema de política crediticia, ni mucho menos, con una alta carga impositiva. Entonces, por lo tanto, como es todo el mundo ante la incertidumbre se queda quieto. Y entonces eso genera más recesión económica. ¿Por qué? Porque no está esa política a mediano y largo plazo. Después, bueno, quiera pasar después de octubre y quiera pasar después de diciembre, la verdad que hay que ser mago para saberlo. Sí, pero me imagino que, digamos, ustedes analizan diversos escenarios desde del punto de vista más pesimista hasta lo que sería bueno que pasara, ¿no? Sí, mirá, pero vos fijate lo que ha pasado en esta campaña electoral para las PASO y todo lo que fue incertidumbre. Como es, todos los analistas políticos tenían toda la receta mágica y que todos tenían la mejor informante y todos hablaban con lo más poderoso. Pero nadie sabía que Pichetto iba a ser candidato a vicepresidente y que Cristina iba a ser candidato a vicepresidente y que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente. Ni hablar de las encuestadoras, ¿no? Entonces hoy se abre diferentes escenarios. A ver, yo me ilusiono con que los errores del pasado y del presente sirvan como experiencia para no volver a cometerlos. Ahora después, ¿viste? Yo me imagino cómo es, si continúa Macri, va a ser pregonar siempre un más libre mercado con ausencia del Estado. Si gana Fernández, va a seguir siendo la derecha mentirosa que fue siempre, como es, que va a decir que ayuda a los que menos tienen y resulta que los menos tienen se termina siendo rehenes de eso, pero bueno, eso ya estoy haciendo ahí, pierdo objetividad. Pero yo lo que me ilusione con eso, que los errores del pasado sigan como experiencia. ¿Vos creés que, por ejemplo, en materia de exportaciones, que tanto terreno se ha ganado, sobre todo en lo que es carne argentina en el mundo, eso tiene algún tipo de posibilidad de cambio? Mirá, si lo llegan a cambiar, cerrar las exportaciones sería una bestialidad mucho más grande que en el 2006. Porque en el 2006 puede decir que estaba compitiendo en el mercado interno, pero hoy el gran mercado es China, que nos condenó a los argentinos a comer carne tierna. O sea, China se lleva toda la carne que no consumimos nosotros. O sea, que nos da una fortaleza al mercado interno porque, o sea, se acabó la costilla antes, se acabó la grasa amarilla, se acabó esa milanesa que tenías media hora de darle con el martillo de madera ese para abrandarla. Porque toda esa carne se va para allá, o sea, como es ese tipo de carne, que es de la vaca refugo, la vaca vieja, el toro viejo, cote, garrón, brazuelo, o se lo lleva a China o acá va a los asesinados. Mira, en el 2006, cuando cerraron las exportaciones, la pulpa paleta iba a los chorizos parrilleros. Y resulta que ahora la pulpa paleta se va a Israel, se va a Chile, y los chorizos parrilleros se hacen con carne de cerdo como tienen que ser.
Entonces suponemos que no va a pasar eso, digamos, que los mercados externos se van a proteger. Por eso, por eso lo que tenemos que hacer es reactivar el mercado interno sin proteger el mercado externo. Además, es nuestro deber hacerles entender, suponiendo que lo que hicieron lo hicieron por desconocimiento y no por cinismo, suponiendo eso, hacer entender que los mercados se complementan, no compiten entre sí. Que su papel en la economía argentina y en el futuro argentino es absolutamente fundamental. La economía cooperativa, la economía asociativa, la economía popular tienen que jugar un rol muy importante en el momento en que uno logre restablecer el crecimiento en la economía argentina. Ustedes saben que llevamos 8 años de estancamiento económico, 4 del gobierno anterior, 4 de este gobierno. Bueno, hay que salir de ese estancamiento, hay que lograr generar empleo, que es el único camino legítimo para salir para la lucha contra la pobreza, y en eso con Inagro y toda su organización, que es muy importante, tiene un papel fundamental. Usted ya atravesó momentos complicados de la economía argentina. ¿Cómo puede definir este momento que estamos atravesando ahora con un escenario post-paso que nos deja un escenario a su vez de devaluación muy complicado para muchas economías regionales y cooperativas? Las economías regionales han vivido una situación, una economía yo-yo, la economía del yo-yo que sube y baja, ¿no? Que según cuestiones puramente de corto plazo, que en definitiva hacen que no se pueda afirmar un proceso de crecimiento. Bueno, esta forma parte de las tantas cosas que hay que corregir, hay que darle a la política económica una estabilidad, una estructura, una visión de mediano y largo plazo, y vuelvo a decir, en esto el sector agropecuario en general tiene un papel fundamental a jugar. Sin el sector agropecuario la economía argentina no tiene solución, pero al mismo tiempo digo, solo con el sector agropecuario tampoco lo tiene. O sea que hay que integrar este tremendo sector con una potencialidad fenomenal al conjunto de los sectores de la economía argentina. Bueno, en ese sentido usted recibió a la mesa de enlace hace pocos días, donde le llevaron un documento con 14 políticas sobre lo que ellas consideran para que el sector sea considerado en una futura gestión presidencial. ¿Qué opinión le merecen estos puntos? Y no puedo dejar de preguntarles por las retenciones. A ver, voy a hablar de los otros puntos, porque hay muchos puntos muy interesantes, hay muchos puntos ligados, por ejemplo, a la conectividad, a la economía más moderna. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que el sector agropecuario es en Argentina el sector con mayor incorporación de tecnología en los últimos años. Si hay alguien que está hoy en la punta tecnológica, es precisamente este sector. Por eso cuestiones como la conectividad y demás, que es lo que permite llegar a todos los rincones del país, uno de los temas que estaba dentro de estas propuestas de la mesa de enlace me pareció de extrema importancia. Y ahí tuvimos oportunidad de hablar de otras cosas. Yo les planteé, por ejemplo, que porque me preguntaban sobre el Ministerio de Agricultura. Le digo, puede ser, no es de esas cosas fundamentales. SENASA tiene hoy más importancia que el Ministerio de Agricultura, porque hoy en el mundo todas las cuestiones de orden comercial y demás tienen que ver con cuestiones de orden sanitario. Y eso hace que este organismo, que en principio nació como un organismo puramente técnico, sea hoy definitorio en las negociaciones comerciales. Les dije también, hay algo menos conocido que es el Códex Alimentario, donde en el mundo hoy se están discutiendo el futuro de lo que va a poder ser comercializado en materia de alimentos en el mundo, y que Argentina en esa mesa del Códex tiene que estar presente. Estamos viendo desde el mercado, desde lo que sería el IPCBA, es una caída de alrededor del 11% con respecto al año pasado, en el que el consumo de carne vacuna. Pero esto se asemeja con la caída del poder adquisitivo a nivel general de la población, con lo cual demuestra que esta pérdida de consumidores no ha sido por decisión del consumo, sino por una obligación del argentino, que ha perdido su poder de compra a nivel general, ¿no? Hay dos factores que observamos. Uno es que se reemplaza la proteína de la
vacuna, digamos, con carnes de otros animales. Sí, exactamente. Pero eso tiene una paradoja, ¿no? Porque la carne, por ejemplo, la carne aviar aumentó muchísimo más, casi el doble de lo que aumentó la carne vacuna en este último tiempo, pero en la mente del argentino ve la sustitución de estos alimentos como un alimento mucho más barato, con un mayor rinde, lo cual no tiene por qué ser así, pero sí hemos visto que la canasta proteica cárnica en los últimos 18 años, para decirlo así, ha aumentado en 17 kilos generales, pero esa composición ha ido mucho más a favor de las carnes sustitutas, que sería carne aviar y carne porcina, y no tan favorable a lo que es la carne vacuna, ¿sí? Según nuestros estudios, el 14% de la población argentina es vegana o vegetariana. Este índice se ha ido incrementando con mucha más velocidad en los últimos 5 años, para decirlo algo así, y la prensa y las redes sociales y las nuevas generaciones tienen mucho que ver, ¿sí? Nosotros desde el IPCBA tenemos que resaltar y educar al consumidor de carne todos los beneficios que tiene la carne, su consumo, una alimentación variada. Somos mamíferos, necesitamos de la carne. Es muy importante la inclusión de la carne vacuna en los primeros 1000 días del chico, ¿sí? Es en ese lado y en esa línea en el cual el instituto tiene que trabajar, ¿sí? Resaltar las propiedades de la carne y educar a nuestros consumidores y demostrarle que su inclusión en la alimentación es necesaria. Y para quienes hablan de lo que es maltrato animal o lo que es digamos, que se está trabajando mal con la ganadería, ¿cuál es digamos, la educación, la campaña que se debe hacer desde el lado del instituto para sacar todos estos mitos? Nosotros venimos trabajando ya desde hace varios años en lo que es el bienestar animal. Podemos decir que en nuestra cadena de ganados y carnes se respeta el bienestar animal. Los animales desde su inicio, de lo que es la producción primaria, se mantienen todo lo que serían los tratados internacionales con respecto al bienestar animal, lo cumplimos, los promocionamos, los hacemos llegar a lo que es el productor, porque es muy importante que el productor entienda que además de ser un ser vivo, merece ser bien atendido a nivel general y una faena correcta cuando ya el animal pasaría a la faena. Muy complicado porque fue lloviendo muy poco toda la temporada. Faltó agua el verano, todo el verano faltó agua, después llovió un poquito y ahora de vuelta se está utilizando la sequía. Y con los fuertes fríos que ha venido estos últimos tiempos, se está complicando mucho. ¿Para qué producciones especialmente? Y generalmente para lo que es la pastura, lo que son los campos brutos y esa cosa, la pastura de los animales se está complicando. Para la siembra del trigo y no hay problema en eso porque todavía aguanta un poco la humedad, pero está faltando agua. Claro. ¿Y para otras producciones más regionales está bien? No, está complicado porque el frío vino golpeando fuerte. Empezó una helada en la zona de Villarín, una helada que pegó muy fuerte el 26 ¿cómo se llama? Sí, el 26 de febrero cayó una helada y bueno, mucha producción de verano la estropeó. Pero después se compuso un poquito, pero no dejó de ser frío, siempre vino un tiempo invernal, claro. Hasta ahora que sigue frío. Bien. ¿Y eso qué puede llegar a afectar especialmente la calidad de las producciones? Sí, la calidad y también la falta de producción, porque se ha producido bastante menos y bueno, y ahí está ahora esperando que llueva. ¿En qué producto se ha producido menos? Y todo, generalmente toda la verdura de hoja y también la cebolla. En este momento la siembra gruesa de la cebolla y está faltando un poco de agua. Y los fríos son muy fuertes y está peligrando también que le haga daño a la cebolla. Claro. ¿Qué proceso tiene de sembrado y cosechado de la cebolla? ¿Cuánto tiempo? Y por ejemplo, si se empieza a sembrar ahora, se cosecha en diciembre, enero. En febrero. Claro, sí. Si ahora ya empieza a afectar la helada, ya lo puedo perjudicar. Y se atrasa un poco, se atrasa la siembra. Pero igual estamos a tiempo, pero nos tiene que el tiempo empezar a favorecer, llover y empezar a aflojar un poco los fríos. Y con respecto a la comercialización de los productos, ¿está parado como a nivel país, comercialización? No, el comercio de la hortaliza este año fue bastante
Bueno, podemos decir que fue buena la temporada y tuvo unos precios acordes, no una luz, pero bueno, se fue saliendo la mercadería, se vendió, se aprovechó casi toda la producción, así que el productor está conforme. El productor está conforme y eso significa también que la población ha cambiado un poco el método de la cultura de consumo, que se vuelca más a la verdura. Pienso que sí, lo que pasa es que a nosotros nos está faltando divulgación de la producción de época, de consumir producción de época, porque por ahí hay un momento que falta una producción y todos se abocan a consumir eso y qué caro. Y yo siempre digo, no lo consuman porque no es la época, está fuera de época y hay poco y lo poco vale. Falta un programa de consumo que sea de época. Claro, divulgar lo que es producción de estación. Bien. Y ahora si yo le pregunto qué tendría usted para divulgar, para contarle qué consuman, que por ejemplo tengan productos ahora. Y allá en el sur hay muy poco, no siendo hortalizas pesadas, tanto la cebolla, una papa, zapallo y la verdura de hoja también. La verdura de hoja puede ser acelga y algunas lechugas y ahí nomás, porque ya el tomate, el morrón, todo eso viene del norte, no son producciones de verano y bueno, y eso producen ellos allá. Está muy bien. Pero ahora para consumir, si usted le tuviera que recomendar que hay de estación, por lo menos de los productos que hay, puede ser la selga, algunos productos de eso. La selga, espinaca, bueno, todo lo que sea aromática, y bueno, lo que sea. Bien. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Como no, gracias a vos y saludo a toda la gente, la consumidora de la República Argentina. Gracias. Primero, una breve descripción de cómo es las condiciones de suelo que tenemos acá en Mendoza. Bueno, en Mendoza estamos en una región árida, es un monte de algarrobo, con su diferente porcentaje por supuesto, pero es un monte árido de 300 milímetros. Entonces, bueno, eso nos imprime algunas limitantes en lo que es la producción por unidad de superficie y también es un ambiente que recibe lluvias principalmente en la zona de verano, que digamos limita muchísimo más obviamente las características. ¿Cómo se hace para hacer ganadería en una región como esta? Bueno, es una ganadería, digamos, de zona marginal, de la cual vamos aprendiendo día a día y en realidad es una ganadería que se basa y se sustenta mucho en aprender a conocer el ambiente, digamos, de cada campo, ¿no? Entonces, bueno, se ajusta la carga, obviamente a la oferta que nos genera el ambiente y se generan, digamos, se toman las prácticas de manejo que normalmente se utilizan para todos los sistemas de cría con algunos ajustes locales que justamente son el uso de determinadas flexibilidades, digamos, como para acompañar esas variabilidades que tiene el ambiente. Una de las opciones que manejan ustedes desde el INTA es el tema del manejo del rolado con pasto llorón. ¿Me podrás contar un poco cómo se hace eso? Exacto. En realidad uno de los grandes problemas que tienen estos ambientes es el alto grado de degradación. En esta zona la sequía, los incendios y el sobrepastoreo realmente han modificado muchísimo el ambiente y han hecho que determinados lugares, digamos, requieran algún impacto, alguna herramienta para salir de una especie de estancamiento ecológico del sistema. Básicamente por una arbustización excesiva con un bajo stand de plantas forrajeras digamos, útiles para nosotros. Una de las herramientas que nosotros estamos propiciando y venimos trabajando hace tiempo es justamente el rolado, que es una herramienta que se usa en gran parte del país, en muchos ecosistemas de monte. Y bueno, en Mendoza está entrando, digamos, lentamente, pero satisfactoriamente, justamente para controlar esas situaciones de alta arbustización y esos problemas de suelos, digamos, totalmente improductivos, ¿sí? ¿Y cómo entra el pasto llorón en esto? Bueno, el pasto llorón, nosotros estamos en una zona, como te decía, marginal. Imagínate, en Mendoza estamos en una media de 300 milímetros. Técnicamente el pasto llorón es una especie que tiene un límite a los 500 milímetros y bueno, en determinadas eventualidades, digamos, o ventanas de ambiente, digamos, de lluvia, permiten que haya buenas implantaciones.
En realidad el hecho en sí en Mendoza no es el pasto llorón el que provoca el efecto, sino que el verdadero efecto de mejora del sistema lo provoca el rolado, esa remoción y ese control de la butal, que en la medida que se acompañe con una especie megatérmica, como es el caso del llorón, mejora aún mucho más la producción forrajera. Pero, digamos, tenemos muchísimas situaciones en donde se ha rolado sin el agregado de pasto llorón y la respuesta del pastizal natural ha sido realmente muy buena. ¿Cómo está la fruticultura en Río Negro? En un constante cambio, digo un cambio porque los consumos en el mundo van cambiando y van cambiando las variedades, van cambiando las tecnologías para la producción y el consumo. Y un poco lo que estás viendo aquí es captar qué quiere consumir el ser humano, el individuo, el ciudadano. Entonces las preguntas de ellos es una respuesta para decidir qué poner. Entonces también enamorar al consumidor. Entonces es una actividad que es constantemente cambiante. Los cambios aquí son de 15 a 20 años, porque hay que poner una planta, hay que esperarla, que dé fruta, que tenga impacto en el mercado, que tenga los costos necesarios para poder llegar y competir con otras, porque cuando vas a comprar tenés no solo peras y manzanas, sino tenés todos los que es citrus, tenés toda la línea de frutas de carozo, tenés línea de frutas tropicales, entonces estás compitiendo con mucha gente. Entonces, en este aspecto, el desafío es producir muy buena calidad, llegar en tiempo y en forma con la cadena de frío al mercado y que la gente consuma un buen y excelente producto. Y lo que tengo que hacer es que mañana vuelva a comprar más. Esto es un poco la mística que esto tiene y lo que se tiene que entender de tener bien bien informado el productor y bien enamorado sería el consumidor del producto para que vuelva a buscarlo. Y este resultado hace que sea muy interesante en los resultados económicos. Entonces, este cambio cuesta, todos los cambios son culturales y llevan su tiempo. Estamos trabajando en esto, estamos acompañando mucho a los productores con distintas líneas de financiamiento, con tasas bajísimas, el 12%, 5 años de gracia para comprar equipamiento, para hacer reconversión frutícola, las mallas antigranizo, sistemas de riego mecánico, sistemas de riego pivotantes, sistemas de riego por aspersión. Estas son tecnologías que hoy pones en marcha un motor y empezás a regar, das la pluviometría que vos querés, en el momento que la planta lo necesita, hay un sensor que te informa cuánto está evapotranspirando la planta y vos se lo das, entonces no entras en estrés y tenés al final este producto que estamos presentando acá y esto es lo que queremos hacer, entrar e introducir muy fuertemente este cambio. Hoy en día, ¿cuántos productores hay de frutas y manzanas en el Alto Valle? Registrados a través del RESPA, 2.400, en distintas unidades. Tenemos unas 20.000 hectáreas entre grandes y medianos productores y otras 20.000 de medianos y pequeños productores. Esto es lo que tenemos así a grandes rasgos sin entrar con detalles menores. ¿Y la producción está toda destinada al consumo interno o también se exporta? No, o sea, primero tenemos que entender lo nuestro. Es el mercado interno, lo que acabas de ver acá, lo que estás viendo aquí en este momento, pero también la manzana nuestra fue embajadora en el mundo y fundamentalmente como somos raíz europea, las primeras exportaciones fueron a Europa, todo el continente europeo, pero ahora ya entramos en el continente asiático, que esto es importante y nunca habíamos prestado atención más que Brasil en poder entrar como el continente sudamericano, pero ahora ya tenemos mucho con Bolivia, mucho con Perú, mucho con Colombia, estamos entrando muy fuerte a Estados Unidos, entonces, y otras pequeñas zonas que son 63 destinos que tenemos para nuestros productos. Entonces el mercado interno nuestro, si vos prestás atención a lo que está pasando hoy, estamos en la rural y promocionando lo nuestro, tiene un gran interés por nuestros productos. Pero también el mundo lo ve porque está Contraestación y ese sello que ves en las cajas que dice Patagonia, el mundo lo valoriza mucho. O sea que la demanda está, lo que hay que hacer es producir más. Hay que producir más y esta tecnología es constante y hoy los cambios tecnológicos no son como antes, cuando mi nonno esperaba 20 años para que una planta empiece a producir. Mi papá esperó 11, yo lo estoy haciendo, o sea, yo lo hice en 5 y mi hijo lo está haciendo en 2. Estos cambios tecnológicos para que una planta empiece a funcionar, ese estudio que hacen las universidades, todos los investigadores, que es conocimiento que va al campo, que se transfiere y se aplica y tenemos estos resultados.